A las 8 de la mañana con 5 minutos de esta jornada de día jueves 12 de octubre del año 2023. Habíamos dicho al inicio de este noticiario que estamos en un día histórico. Se conmemora el Día del Encuentro de Dos Mundos, la llegada de esta excursión encabezada por Cristóbal Colón en 1492 que finalmente derivó en una serie de modificaciones, de cambios, habíamos dicho también con genocidios, matanzas de por medio, que finalmente terminaron por configurar lo que hoy conocemos como América. Bueno, para reflexionar respecto de esta fecha, saludamos a esta hora de la mañana a la facilitadora y encargada del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas PESPI en la comuna de Santiago, merecedora recientemente del reconocimiento Mujer Indígena entregado por CONADI y Almacu, Mónica Ayllapán, a quien le damos la bienvenida. Mónica, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Ay, buenos días, muy buenos días a Juanita, muy buenos días a Claudio, ¿cierto? Sí. Sí, queríamos conversar con usted y más que analizar directamente lo que significa esta fecha, también a través de su testimonio, de lo que usted ha vivido como mujer mapuche, comprender y entender lo que precisamente connota una fecha y una conmemoración como esta. ¿Qué podríamos decir en primer lugar en términos generales respecto de cómo usted precisamente recibe este tipo de conmemoraciones o qué es lo primero que se le viene a la mente cuando hablamos de una fecha como esta? Bueno, primero decir que está lejos de ser encuentro de dos mundos, porque uno diría que al momento de encontrarse está de igual manera, ¿cierto? Como hay algún tipo de consenso, que no fue el caso no fue el caso este. Finalmente hubo un gran genocidio, que es el que ya se conoce. Cuando nosotros partimos conociendo todo el tema de la historia, en nuestros tiempos hablábamos del descubrimiento de América, que todavía era más aberrante, ¿cierto? Y actualmente, si bien está este encuentro, se le llama encuentro, yo creo que todavía está lejos de ser el encuentro y me parece que lo más acertado podría ser todavía, podríamos hablar de resistencia, la resistencia indígena, y que la vemos actualmente. Nosotros estuvimos participando incluso este día lunes, estuvimos en la marcha y bueno, lamentablemente volvemos a ver en la represión de parte de las fuerzas policiales hacia personas que primero solamente estaban marchando, además querían dar a conocer las situaciones que se están viviendo en el sur. Por lo tanto, uno sigue sintiendo lamentablemente esta forma y desencuentros con el Estado. Entonces, seguimos con las mismas temáticas que teníamos hace tanto tiempo, porque hay que recordar que Chile también no se fundó hace 500 años, tiene una fundación bastante más reciente y si hablamos de las ciudades del sur también más recientes. Así que hay memorias, como también durante este tiempo y este año se han hablado harto acerca de memorias. También recordar eso, que hay varias fundaciones recién de un poco más de 100 años de algunas ciudades, por lo tanto, el sentimiento que tiene uno en relación a todos estos temas son memorias que vienen o conversaciones que vienen incluso de abuelas, abuelos, y eso la hace a uno todavía conmoverse más frente a todo lo que está sucediendo ahora y actualmente con Mis Lamien. Sí. Mónica, buenos días. Muy Eh, buenos días, Juanita. a propósito de lo que estás diciendo, y uno piensa y de la represión, por ejemplo, contra la marcha del lunes, además marcha que muy pocos medios de comunicación dieron cuenta, ¿no es cierto?, de la existencia, esta suerte de negación que existe de un sector de la sociedad, de la existencia de no solo histórica, previa a la llegada de los españoles, sino de esta existencia permanente de los pueblos indígenas. Eh, Desde el punto de vista suyo, que es una líder dentro del mundo indígena y particularmente de las mujeres indígenas, ¿hay algún avance? ¿Ustedes perciben algún cambio en relación a lo que se ha vivido
pensemos en los últimos 100 años, no pensemos en los últimos 500 ni los últimos 1000, pensemos en los últimos 100 años. Se nota, después de la cantidad de leyes, pensando en la ley indígena, que se cumplieron 30 años, ¿no es cierto?, de la promulgación de la ley indígena. ¿Hay algún avance, hay algún cambio en términos de lo que significa la inserción dentro de esta sociedad? A ver, lo que yo podría decir que hay como algunos avances en relación a que hay mayor reconocimiento dentro de nosotros mismos, ¿cierto? Como esta sensación de que ya el racismo de parte de algunos sectores o de parte de algunas personas que estamos en el tema, no hemos fortalecido, pero después de un periodo que también hemos vivido un racismo, de repente soslayado, porque a lo mejor uno directamente no recibía alguna palabra, pero sin embargo, creo que es súper importante, y yo siempre lo converso, porque a mí me toca dar muchas charlas, como trabajo en el tema de salud también, me toca trabajar mucho con el tema de este tipo de charlas donde me toca concientizar de alguna manera y hacer este tipo de reflexiones, porque yo recién a los 18 años me vengo en el fondo a reconocer, ¿cierto? A reconocer y a autoidentificarme con lo que soy. Y eso es a raíz de una formación, una educación que no me permitía, sin querer hacerse la víctima, porque finalmente también de repente se puede tornar o pensar de esa forma, pero lamentablemente actualmente sigue ese racismo para algunas personas y hay algunas que hemos superado eso y que sí, finalmente también hay reconocimiento, como decía Juanita, ayer se cumplieron 30 años de el inicio de la ley indígena, ¿cierto? Acá en, en Chile. Y hay reconocimientos ahora también de mujeres que estamos dando de alguna manera testimonio de lo que nos ha tocado vivir, pero sin embargo entendiendo que hay muchas mujeres que anteriormente también fueron invisibilizadas y sí puedo decir que han habido avances en ese sentido porque hubo en algún minuto, siempre se habla de la diáspora, ¿cierto? De la gente que se viene desde el sur hacia Santiago en los años 50, 60 y y yo digo que ese periodo fue bien tremendo también, además de lo que se estaba viviendo atrás, porque también viene toda esta persona, en este caso mamá, las madres de uno, son las que se vinieron para acá a trabajar en casas particulares. Es la historia de muchos de nosotros, como la historia de muchas familias que llegaron, inmigraron acá a Santiago y que vivieron esta forma y mucho más racismo del que vivimos nosotros, porque nosotros pasamos por otra etapa, ¿cierto? Entonces, donde había la necesidad, incluso querían blanquearse, ¿cierto? Como el sacarse las trenzas, el parecer lo menos posible esto de indio. Entonces, por supuesto que hay avance, hay reconocimiento, hay personas que están valorando esta misma entrevista o muchas más entrevistas que están haciéndole a Más Lamien, da cuenta de que sí hay un poco más de cabida a estas otras voces y a esta diversidad que es este país también, ¿cierto? Mm. Mónica, usted hablaba que en esta respuesta acerca del proceso, ¿no?, interno que usted también vivió de reconocerse como una mujer mapuche. Y le quería preguntar respecto de eso, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de reconocimiento? Porque quizás muchas personas, ya sea por las herencias directas del colonialismo, por el racismo inquistado en nuestra sociedad, por miedo, desconocimiento o derechamente negación, han evitado ese proceso o no han querido hacerlo. ¿Cómo fue su caso? ¿Cómo fue su experiencia? Eh, bueno, bien resumidamente, yo recién en la básica me dicen, y en ese tiempo cuando uno estudiaba, todavía estudiaba con otros libros, ¿cierto? Cuando decían araucano, no era una palabra conocida mapuche, estamos hablando de los años 80. Y finalmente alguien me dice, oye, tú eres araucano por los apellidos que tenía. Eh, claro, en ese minuto yo voy y converso esto en mi familia, que una familia que también de alguna manera nos resguardaba, porque eso fue finalmente lo que nos pasó a muchas de las familias, nos resguardaban para que no tuviéramos o sufriéramos este tipo de discriminación.
Entonces, finalmente, el empezar a darse cuenta y el no encontrar referente, hay momentos en que vive mucho sensación de baja autoestima, hablando de la parte emocional, y ya llega en otro momento cuando uno se arma y empieza a tomar herramientas y sobre todo referentes. Y para eso igual es bueno nombrar a otras mujeres y para mí grande referente fue Sofía Painequeo, que es una mujer bien Así es, conocida sí. dentro del tema mapuche, y también en este caso mi tía abuela Sarita Milmaki, que a los 18 años yo ahí empiezo a entender que podía sentirme orgullosa de ser lo que soy. Y ahí empecé un camino que no fue fácil, un camino que era en la búsqueda justamente del conocimiento también, porque acá estábamos desarraigados en Santiago. Sin embargo, igual nosotros vivimos justamente en un relicto así más bien bonito acá en una parcela, pero uno sintiéndose igual lejos de la cultura, ¿cierto? Como de qué forma se vivía, cuál era el conocimiento, y esa búsqueda fue de alguna manera volver al sur, vivir con las abuelitas, conversar, y ahí fue donde uno empieza a adquirir en la vivencia toda la cultura y empieza a vivenciarla, y después en algún minuto ahora me ha tocado conversarla y darla a conocer en distintos espacios. Mónica, a propósito de este reconocimiento personal como mujer indígena, me planteo la dificultad que hemos tenido las mujeres también por eh, lograr ciertos espacios, por alcanzar ciertos lugares dentro de la sociedad que nos habían sido históricamente negados. O sea, el ser mujer ya es un problema en esta sociedad y por lo tanto mi pregunta va a cuánto más difícil es ser mujer indígena en dos sentidos. Dentro del propio mundo indígena, las mujeres tienen también más dificultades para posicionarse, para liderar, para hacerse notar y a su vez dentro de este mundo de mujeres que intentan, ¿no es cierto?, alcanzar ciertos lugares, ¿se le da el mismo espacio a las mujeres indígenas? Yo creo que estamos en un momento de deconstrucción y construcción a la vez. Es la sensación que me está pasando porque en el fondo actualmente siento que nos estamos acompañando por eh, hombres, por Wendy, que le decimos nosotros, eh, que nos están acompañando para así empezar a conversar. eh, no sé si a liderar tanto, porque finalmente estos reconocimientos que mencionan ustedes siempre los tiene que dar alguien, ¿cierto? Alguien que a lo mejor le parece lo que uno está conversando, ¿cierto? Cosa que a mí también me tomó por mucha sorpresa el que me empezaran a reconocer. Yo nada más empecé a conversar todo este conocimiento, a darlo a conocer primero a mi propia gente, pero también me ha tocado hacer este trabajo como intercultural también, donde me toca dar a conocer todos estos conocimientos a otros espacios donde no tiene mucho que ver con el tema de la cultura, pero sin embargo les interesa saber. Cuando me preguntas acerca de que si cuesta o no cuesta, por supuesto que ha costado, porque nosotros tenemos sistemas muy patriarcales y muy machistas. Latinoamérica se podría hablar que tenemos unas formas muy machistas de actuar, incluso en el cotidiano. Entonces, por supuesto que además de ser mujer y además de ser indígena, que vendríamos siendo el eslabón más bajo, de alguna manera, eh, tenemos que empezar a darnos de alguna manera, empezar a levantarnos, pero con mucho, eh, cuesta, cuesta, pero yo creo que también hay en estos momentos un poquito más de esto de tener disposición de escuchar las voces. Yo veo a muchas mujeres que se están levantando. Nombrar a la Lisa Loncón, que también para nosotros es una gran referente, y así hay muchas mujeres que no solamente en Chile, en otros países donde se han ido levantando y haciendo conversaciones y que son voces que se escuchan y que se toman en cuenta. Así que la verdad que en estos momentos creo que hay más apertura, sí, sí la hay, y también entender que
nosotros como pueblo tampoco hemos sido tan perfectos, también no hay que idealizar, y también ha habido harto tema un poco desde el patriarcado, o sea, eso también es algo que se conversa y se reflexiona al momento de conversar. En algunas instancias nosotros como mapuches hemos conversado también estas situaciones. Sí. Estamos conversando con Mónica Ayapán, facilitadora y encargada del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas en la Comuna de Santiago, también recientemente merecedora del reconocimiento Mujer Indígena entregado por CONADI y Almacu. Mónica, para finalizar, durante los últimos años hemos visto cómo el reconocimiento de los pueblos indígenas en nuestro país ha pasado por una verdadera montaña rusa. A partir de lo ocurrido el 18 de octubre de 2019 hubo una reivindicación precisamente en los pueblos indígenas, se vio en las calles, se vio también en cómo la gente se expresó, por ejemplo, en las urnas, donde hubo una amplia representación de representantes de los pueblos indígenas en lo que se conoció como la Convención Constitucional, pero al partir del trabajo que se desarrolló ahí, hubo una respuesta y hubo una reacción bastante furibunda en contra de todo lo que tenga que ver precisamente con los pueblos indígenas, al punto de que, por ejemplo, en el proceso que estamos viviendo actualmente, fueron prácticamente borrados. Hay solo un representante elegido con cupo de pueblo indígena y un par también por parte de algunos partidos políticos, pero prácticamente la visión del pueblo, de los pueblos indígenas no está presente en este nuevo proceso, si lo podríamos decir de alguna forma. ¿Qué reflexión merece aquello a propósito también de lo que hemos conversado durante esta mañana? Bueno, tratándose todavía de explicar, ¿cierto? Como muchos de los movimientos, tratando de comprender la situación que vivimos frente al rechazo. Sí, la verdad que fue un momento que hubo mucho levantamiento para nosotros como pueblo. Fue un momento de reunirnos y de alguna manera sentir que el pueblo chileno también estaba sintiéndose más reconocido desde esa base también, ¿cierto? Como mapuches también, porque finalmente esa es la base que también tiene este país. Y eso es algo que también ha costado mucho eh, entender, y es por eso que seguimos medio fracturados, no solamente aquí en Chile, sino que en Latinoamérica, donde no hay un reconocimiento, porque finalmente nos cruza a todos este origen indio, esta morenidad que le llama también Ericura, ¿cierto? Y claro, actualmente con mucha pena, hemos vivido con mucha pena el tema de que sentimos que retrocedemos, sentimos que hay un retroceso. eh, no digo que para todo, porque finalmente hay áreas del mundo mapuche que seguramente no se sentían en ningún momento representados, que eso también hay que reconocerlo. Somos bien diversos como pueblo, no somos uno nomás, hay diversas opiniones. Así que, pero en el caso nuestro que hemos participamos también de todo. Las campañas del apruebo, para nosotros fue bien difícil y sentimos de momento que fue totalmente un retroceso, y estamos de alguna manera al pendiente de lo que va a pasar ahora. Estamos eh, con mucho, digamos, de momento viendo algunas situaciones y viendo algunos casos que estamos acompañando. No quiero dejar de mencionar a mi ñaña la Machi Millaray, Huichalaf, que vino ahora y que en el fondo para nosotros nuestras luchas siguen en forma particular, porque finalmente en el proceso no vemos ningún tipo de atisbo o de que va a haber un acompañamiento con todos los procesos que siguen siendo, en este caso, en el sector de Osorno, donde hay empresas extractivistas que siguen queriendo poner más represa, y eso es lo que se ha venido a mostrar. Por ejemplo, esta marcha, llegó una comitiva del sur a hacer a contar un poco y a demostrar que ellos se han unido como Ayarrehue, como son formas ancestrales de cómo se empiezan a conformar, y la idea es dar resistencia a este tipo de extractivismo. Creo que las luchas van a seguir. Para nosotros nunca ha terminado este tipo de lucha y resistencia. Se siguen habiendo, y cada gobierno lamentablemente no da soluciones
reales. Por lo tanto, las luchas siguen así en forma particular y en distintos lados, y en eso vamos a seguirnos apoyando. Y ahora, como les contaba, está siendo invadido, en este caso por una empresa extranjera, por la empresa estatal noruega Statkraft, que ya hizo una represa y quiere seguir haciendo más represas. Entonces nos viene la rememoración del tiempo cuando pasó esto del Biobío en Ralco, donde también hubo lucha, donde estuvieron las hermanas Quintremán, y en tiempo también de gobiernos de Lagos, por ejemplo, Frei. Entonces, finalmente también nos vemos en que en cualquier periodo seguimos luchas y seguimos resistiendo frente a situaciones como esta, porque hay que entender que nosotros como pueblo y como mapuche, para nosotros siempre vamos a estar defendiendo sobre todo los espacios naturales, que no solamente lo vemos como recursos, que es lo que generalmente es un discurso a lo mejor bastante reiterado, pero es algo que para nosotros es súper importante decirlo, porque también finalmente, y es lo que siempre hemos intentado, que finalmente la naturaleza también sea sujeto de derechos, porque lamentablemente el ser humano no la ve con derechos. Nosotros sí, nosotros es nuestra extensión y por lo tanto tenemos que defender los espacios, no solamente para nosotros, sino para todas las personas que habitan, es decir, para todo el pueblo de Chile también. Mónica Ayllapán, merecedora recientemente del reconocimiento Mujer Indígena que entregó la CONADI y Almapu en el marco, ¿no es cierto?, de este llamado Día del Encuentro de Dos Mundos, que como decía Mónica, fue bastante asimétrico el encuentro, pero de todas maneras es un día en que vale la pena reflexionar y conversar con esta facilitadora encargada del programa especial de salud y pueblos indígenas. Lamentablemente, Mónica, no alcanzamos a hablar mucho de salud, habría sido interesante conversar también, sí, pero se nos acaba el tiempo. Agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana. Ya, pues muchísimas gracias a ustedes y por considerar también que puedo ser una voz para ir representando de alguna manera estas voces que no se ven, ¿cierto? Así que muchísimas gracias. No, gracias a usted, Mónica, que esté bien. Buenos días. 8 de la mañana con 27 minutos. Me están retando en redes sociales, Juanita, porque dije al principio encuentro de dos mundos. Pero bueno, así